Hola, hola amiguitos, hola, hola. Hoy escucharemos la parte 3 de El Club de los que Sobran. Capítulo 9. Cuando llegué a mi casa ya era de noche. No quise comer, pero a mi mamá no le importó mucho. Desde la cocina me preguntó por qué y yo simplemente le dije que me dolía la guata. Y eso fue todo. Me encerré en la pieza a mirar mis álbumes de fútbol y los aviones de maqueta de la Segunda Guerra Mundial que le gustaba construir a mi papá. Decía que era un ejercicio para no perder la motricidad fina, entre tanto golpeteo de carburadores, motores y llantas. Tenía ganas de que yo aprendiera el arte de la maqueta, pero no sirvo para estar encerrado mucho tiempo. Me gusta agarrar la bicicleta y perderme por el barrio, recorrer el parque, refugiarme en Girardi, sentir el olor de la madera donde los anticuarios de Lautaro y, si tengo tiempo, subir por Ñuble hasta el Estadio Nacional para ver a los cancheros cortar el pasto antes de que los hinchas de la U lleguen con sus bombos y fuegos artificiales. ¿Por qué había guardado todos esos aviones? No podía explicarlo. Me acordé del libro Hijo de ladrón y sentí que al lado del protagonista era un malcriado y, para colmo, un cobarde. Pensé en volver a la casa ocupa, pero la sola idea de ver a Pablo con la Dominga juntos me dio pánico. No dormí bien esa noche. Claro que tuve pesadillas, pero la verdad es que no las recuerdo. Hastiado por el calor y esperando oír a mi hermano llegar, no ocupé los algodones, solo escuché las sirenas de los carros de bomberos. Al día siguiente era miércoles. Me levanté, apenas noté que la luz del sol entraba por la ventana y caminé hasta la pieza de mi mamá. No toqué la puerta, la abrí y vi la cama de 2 plazas apenas desordenada. Pensé en lo increíblemente sola que se puede ver una cama sin ser ocupada por una pareja de papás que alguna vez fueron marido y mujer. Mi mamá estaba en el baño, pero de inmediato preguntó: ¿Gabriel? Sí. ¿Qué haces despierto a esta hora? Quiero hablar contigo, le dije. Ah, estoy un poco ocupada, pero dime. No quise abrir la boca, estaba confundido y supe que hablar a través de la puerta no me ayudaría, así que esperé. Mi mamá salió a los pocos segundos cubierta con su bata celeste y una toalla enrollada en la cabeza. Me fijé en su mano izquierda, sostenía una afeitadora desechable. Mejor hablaba mirando hacia la puerta. ¿Qué pasa?, preguntó ella con apuro. ¿Qué estás haciendo con esa afeitadora en la mano? ¿Qué crees tú? ¿Hay un hombre en el baño? Que si hay un hombre en el baño, ¿por qué? ¿Acaso no puedo traer a un hombre a mi baño? ¿Eh? No, Gabriel, no hay ningún hombre en mi baño. Me estoy depilando las piernas. ¿Depilando o afeitando? Da lo mismo, por Dios. Me estoy congelando y más encima estoy atrasada. Ahora, ¿me puedes decir qué es tan importante para molestarme a estas horas de la mañana? Ya, mamá, tranquila. No me vengas con mamá tranquila, por favor. Ya, ok. Me quedé callado. La miré y pensé en mi papá, en sus maquetas de aviones, en su trabajo en el garage, en tener que compartir sus afeitadoras con las piernas de mi mamá. No lo exculpé del hecho de habernos abandonado, pero sí, por un momento me puse en su lugar y acto seguido sonreí. ¿Se puede saber de qué te estás riendo?, preguntó mi mamá. De nada, perdona. Dime a qué viniste, Gabriel, y no me hagas perder el tiempo. Lo que te quería preguntar es si crees que los abuelos nos quieren en Pueblo Seco. Por supuesto que te quieren. Lo único que me ruegan es que vayan a verlos, respondió muy segura. ¿Y tú crees que les gustaría verme antes? No, respondió. Solo se quedó ahí parada armándose una explicación, o tal vez una carta de navegación, como decía mi papá frente a los planos de una maqueta de avión. Finalmente miró el reloj despertador y volvió al mundo. Sacudió la cabeza y tiró a la cama la toalla que le cubría el pelo. ¿Qué quieres, Gabriel? Irme cuanto antes al pueblo, donde mis abuelos. Ojalá mañana. ¿Puede ser? Ella asintió. No supe si estaba contenta o triste. Entró al baño y oí el secador de pelo. Entendí que era hora de irme.
Me dirigí hacia la cocina cuando me topé con la puerta de la pieza de Pablo. Me detuve y la miré harto rato hasta que me aburrí de ser un niño bueno. Le di una patada y la puerta se abrió. Me sentí como en medalla de honor, en pleno desembarco de Normandía. El siguiente paso suponía acribillar a mi hermano, sacarle el cuero cabelludo y comerme su corazón. Lástima que su cama estaba intacta y que no había rastros de él. Entonces tocaron el timbre y llegué a saltar de susto. Era Sebastián Chupete Ortúzar. Con solo ver su cara supe que no era el único que lo pasaba mal en la vida. No quiso entrar a mi casa. Busqué un short, una polera y no me despedí de mi mamá. Agarré una manzana y cerré la puerta por fuera. Todavía hacía frío, pero sabía que a eso de las 11 de la mañana el sol me calentaría los huesos. Lo primero que me llamó la atención fue que Chupete no llevaba su pelota. Tampoco se había puesto la camiseta roja de la selección ni la blanca del Colo-Colo. Fanático como era, estaba demasiado callado, desaprovechando una idea para probar su ya clásica teoría. El golpe con el borde interno es para los débiles. Los verdaderos cracks le dan velocidad y ubicación al balón con el empeine. Aquel que sepa sus secretos podrá llegar lejos. Bajamos por Malaquías Concha hasta Vicuña Maquena. Cruzamos la avenida y seguimos por Virreinato. Ninguno abrió la boca. Echaría de menos la ciudad. Me acostumbraría a la vida sin el ruido de las micros, el olor de las fuentes de soda o los restos de chicles adheridos a mis zapatillas cada vez que aplanaba esas calles. No lo sabía. Por un segundo tuve la idea de que el ruido de las hojas de los árboles, el olor a maíz y la tranquilidad del pueblo seco me iban a matar. Pero ya estaba decidido, quería huir. Mi vida era demasiado insoportable para seguir aguantándola sin hacer nada. Entonces comencé a sonreír y cuando llegamos a la esquina de San Camilo solté una carcajada. Pero Chupete no se rió. Lo miré, levanté los hombros y le dije, a veces uno se cree el más importante del mundo, ¿sabes? Me quedó mirando, parecía como si hubiera crecido 3 años en un día. Me lo quitaron, dijo, tras una larga pausa. ¿Qué cosa? Todo. No entiendo, Seba. Todo, Gabriel, me quitaron todo. El PlayStation, el plasma, el equipo de música. Todo se lo llevó él. ¿Quién? Tú sabes muy bien quién. Asentí, me acordé del tío Rodolfo en el bar, de su tristeza y de aquella última frase, cuando nos dio el nombre del Chuña, y me sonrió como pidiéndome disculpas, como queriendo ser él que alguna vez fue. Chupete se agachó y se tocó las rodillas. Pensé que iba a llorar y me quedé congelado. Luego hizo unas pequeñas zancadas y se apretó los muslos. Miré a todos lados y solo aprecié cemento. Tuve miedo de que empezara a golpear las tiendas de repuestos que ya se empezaban a apreciar en la calle Portugal. En una de esas terminaría subiéndome por las paredes como el hombre araña, pero inmediatamente me acordé de que Chupete estaba ahí por una razón. En su vida nada era casual, y a diferencia de la mía, no iba a recorrer 10 cuadras sin una misión clara. Hay algo que no les he contado del Seba. Es más pillo que yo, y más feo. Le va peor en el colegio, pero al menos va en un colegio, como dice él, cada vez que le saco el tema de sus notas. Cuando éramos compañeros de curso, congregaba a muchos niños en el recreo, relataba partidos de fútbol, contaba historias fantasmales que había vivido su papá como bombero y prometía regalos que, gracias a la posición de su madre en la junta de vecinos del barrio, podía conseguir sin problemas. Decidí entonces no entrar en pánico. Si Chupete iba a actuar como rana en plena calle, bien por él, yo esperaría. Bajé la cara y lo vi respirar muy concentrado. Siguió con los ejercicios hasta que, con un gran salto, se puso a mi nivel. Me miró a los ojos y dijo, ¿listo para correr? No alcancé a responder. Chupete se acercó a un kiosco, sacó una bebida de un pequeño refrigerador y escapó a toda velocidad. El kiosquero salió de su propiedad y me miró. Ninguno de los dos dijimos una palabra, pero yo sabía que mi suerte estaba echada. Entonces seguí a mi amigo. Corrimos como si fuera el test de Cooper al cuadrado.
Cruzamos 10 de julio, Avenida Mata, y lentamente nos fuimos perdiendo hacia el sur. Luego bajamos en dirección al Parque O'Higgins. Ya no daba más. Supe que Chupete era más veloz que yo, y la verdad no tuve problema en dejarlo ganar. Mis piernas empezaron a temblar, la garganta se me puso ácida y vomité lo poco que había masticado esa mañana, una mísera manzana. En Lira lo vi perderse y me pareció que todo el mundo estaba loco, pero a pocos segundos Chupete volvió como si nada y mientras se agachaba preguntó: ¿Dónde queda el bar de mi papá? Lo miré y vi sus ojos de ira. Quería respuestas. Sebastián Chupete Ortúzar tenía tanta rabia que no importaba lo que le dijera. Nada lo iba a calmar. No sé, dije de rodillas en la vereda. Sí lo sabes, Gabriel. Ayer lo fuiste a ver y algo pasó, porque cuando llegó a la casa tomó todos esos regalos y los hizo añicos. Y luego le gritó a mi mamá tan fuerte como nunca la había escuchado. Y ella, Chupete tragó saliva y ella se quedó callada. Tenía miedo, Gabriel, mucho miedo. ¿Te imaginas mi mamá teniéndole miedo a mi papá? Sácame de acá, le dije. No, hasta que me digas dónde va a tomar mi papá. ¿Cómo sabes eso? Porque anoche, después de su pelea y del portazo de mi mamá, mi papá me lo dijo. Me lo dijo mientras lloraba, mientras me pedía perdón porque según él era un cobarde. Un cobarde, mi papá, ¿puedes creerlo? El que apagó incendios por casi 20 años, que vio a algunos compañeros morir, que vio a la muerte cara a cara. Chupete, a veces hablas como si tu vida fuera un cuento raro. Sonrió, me dio la mano y me ayudó a ponerme de pie. Sin emoción no hay acción, socio. ¿Y eso, de dónde lo sacaste? Lo dijo un relator mexicano cuando Chupete hizo un gol número 100 en tierras aztecas. México, querrás decir, la cuna de la civilización más poderosa de América. Gabriel, asentí. Volví a tener al Chupete de siempre, sabiondo e insoportable, canchero y torpe a la vez. Y saben, me sentí bien. Es bueno tener a alguien en quien uno confía a su lado. Decidí entonces que no podía tener secretos con él. Así que le dije: 2 cosas. Si ayer vi a tu papá en un bar. Y 2, no sé cómo llegar, pero si quieres lo buscamos, lo hacemos tú si quieres. Me puso la mano en el hombro y levantó la ceja, luego apuntó la vista hacia el poniente. No, respondió, la verdad es que no quiero saber dónde mi papá se emborracha. ¿Y qué quieres hacer? Muchas cosas, Gabriel. Ya sé, Chupete chanta. Lo que te pregunto es qué quieres hacer ahora. Lo que cualquier niño de mi posesión haría, tonto. Y eso sería... Giró y sonrió. ¿Hace cuánto tiempo no vas a Fantasilandia, Gabriel? Capítulo 10. Los carros de la montaña rusa llegaron al punto más alto de los rieles y cayeron al vacío. Sus ocupantes se perdieron de vista, solo dejaron el recuerdo de sus gritos, las monedas que cayeron de los bolsillos y el cielo como telón de fondo. Por supuesto que no pudimos entrar a Fantasilandia. Hubiese sido bonito haber encontrado un hoyo en la reja, algún conocido a cargo de la entrada o una mamá caritativa con harto tiempo libre que se hubiera rajado con las entradas. Pero ustedes saben que, tan bien como yo, que esos milagros nunca pasan. Al menos no en la vida real. Pero la elipse del Parque O'Higgins tiene un pasto excelente. Es como si nuestro Parque Bustamante hubiera sido una cancha de tercera división. Y el Camp Nou. Con Chupete quedamos con la boca abierta apenas entramos. Meses, tal vez años desperdiciados en un pasto mal plantado, gastado por el tiempo y por las mamás gordas que se sentaban a comer sus malditos picnics. Divisamos a varios niños jugando tremendas pichangas. Otros hacían sus piruetas en skate y unos pocos suertudos, ellos se besaban con sus pololas. Preferimos no hacer nada de eso. Miramos los carros de la montaña rusa y al menos yo me pregunté si alguna vez podríamos pagarnos la entrada con nuestra miserable mesada. Eso hasta que Chupete dijo: ¿sabes? No creo que pueda ser futbolista. Ya lo sabía, dije. Me miró,
no hubo necesidad de explicarle el por qué. Tampoco quiero ser bombero. Según mi papá, son todos unos cobardes. Fuerte viniendo de alguien como él. Sí, raro, según él. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué nos queda a nosotros? Poco. Volvimos a estar en silencio. Me acosté de espaldas e imaginé estar en medio de la parada militar de septiembre, con miles de aviones en el cielo. Me prometí que antes de morir iría a uno de esos actos. Mi papá nunca nos llevó. A él no le gustaban mucho los militares. Me voy mañana a Pueblo Seco, dije. ¿Mañana? Decidí irme antes por cosas de uno, expliqué, creyendo que eso sería suficiente. Pero me equivocaba. Era el día de las confesiones y si Chupete ya había empezado yo no podía. Oye, no te hagas, me dijo en serio y expectante. Ok. Me voy porque no soporto seguir viendo a mi hermano con la Dominga. ¿Contento? El único contento es Pablo. Mira qué bombón se está comiendo. Le mandé un derechazo directo al hombro, pero solo le saqué una sonrisa. Eres un tarado, afirmé. Ya, perdona, pero no es para tanto. ¿O me vas a decir que alguna vez creíste que tú y la Dominga, o sea, ¿qué quieres que te diga, Gabriel? Nada. Bueno, entonces, nada. Los carros de la montaña rusa se asomaron otra vez en el horizonte. Ojalá pudiera tomar uno y viajar lejos de aquí, pensé. Tenía hambre y sed. Me paré, palpé mis bolsillos. Ninguna mísera moneda. Observé a Chupete de espalda en el pasto, mirando la inmensidad del cielo, relajado con el tiempo a su favor. ¿Qué onda las vacaciones? Demasiado tiempo libre termina por molerte la cabeza. Pablo duerme en la misma pieza con la Dominga. ¿Y qué esperabas? ¿Que se mandaran caritas vía celular? Es la Dominga, Gabriel. O sea, yo me casaría con ella. ¿Tú? Me reí. Chupete me miró con un gesto serio y lentamente se puso de pie. Acercó su fea cara a la mía y me habló golpeado. Sentí su aliento a leche de chocolate, casi vomito. Sí, yo. ¿Algún problema? Preguntó. ¿Qué, Gabriel? Nada. ¿Tienes algo que decir al respecto? Que si tenía algo que decir, sí, un par de cosas. Yo la vi primero y por un tiempo solo fuimos nosotros. Todos ustedes llegaron después, Chupete, tú y mi hermano, y déjenme decirles que no fueron invitados a la fiesta, o en otras palabras se colaron, así que sí, no podías soñar con la Dominga, y yo sí. Pensé eso y muchas cosas más, pero no me atreví a decir una sola palabra. De mi boca salió solo un leve sonido que de inmediato me dio vergüenza ajena. Nada, olvídate. Me di vuelta y enfilé hacia la casa. Por un momento deseé hacerlo solo, pero Chupete tenía otra idea. A los 3 segundos se me puso a mi lado, no sin antes darme una amistosa cachetada en la nuca. Señales cariñosas de los amigos. Ustedes entienden. Subimos por Avenida Mata mirando las tiendas. A 4 cuadras del recorrido nos detuvimos en una de artículos de circo. Narices de plástico, pelotas de malabarismo, pequeñas bicicletas para hacer trucos. No sé por qué me acordé del Chuña. Tal vez porque él odiaba a los payasos, igual que yo. Cada vez que a alguno del gremio se le ocurría actuar en el parque, él los echaba con tremendos gritos. Raro. Al menos yo sabía a qué se debía mi fobia. Aquel fatídico día en que mi papá me obligó a salir a la pista en el circo de Pichidangui. Un payaso vestido con el uniforme de Estados Unidos hizo una serie de malabarismos que terminaron con mis pantalones en el suelo y mis calzoncillos a la vista de los 100 asistentes del lugar. Tenía 8 años, suficiente para traumarme. En cambio, el Chuña no tenía cómo saberlo. Miré al lado y vi que Chupete tenía la boca abierta. Tuve ganas de cerrarle la mandíbula de un golpe, pero seguramente él me golpearía de vuelta y la verdad es que ya había recibido demasiados cariños ese día. ¿Sabes? Tu papá sí conocía al Chuña, le informé. Giró, me miró seriamente y cerró la boca. Luego dijo, ya lo sé. ¿Lo sabes? ¿Cómo? Porque ayer me dijo que no lo buscara. ¿Qué?
En la noche, tras la pelea con mi mamá, mi ataque de llanto por perder el único Play 3 que he tenido en mi vida y su encierro en el escritorio fue a mi pieza. Yo no lo quise abrir, así que solo susurró a través de la puerta. ¿Y qué dijo? Fue raro. Me preguntó por qué lo estaba buscando. Yo le hablé de tu hermano, que era su amigo y esas cosas. Pero al final de la conversación me dijo algo todavía más extraño. Algo como... Primero dijo su nombre, Jaime Pérez, ya y después me hizo jurar que me olvidaría de él, que borraría ese nombre de mi cabeza. Una nube se posó en el cielo. Ya serían las 2 de la tarde. Había perdido la llamada de hora de almuerzo de mi madre. Poco me importaba. ¿Por qué me habrá dicho eso?, preguntó Chupete. No tuvo respuesta. Entonces pensé, si voy a huir de Santiago, ¿por qué mi hermano mayor me ha humillado enfrente de mi mejor amigo y la mujer que se suponía iba a ser mi compañera de por vida? Pues abandonaré la cancha con la frente en alto. A paso seguro me encaminé hacia mi casa y Chupete me siguió. En menos de 25 minutos llegué a la puerta de mi domicilio. Como lo esperaba, sentí la música desde la pieza de mi hermano. No me importaba demasiado lo que ocurría ahí dentro, así que le di una patada a la puerta y ésta se abrió. Tirado en la cama, Pablo fumaba un cigarrillo, levantó su cabeza y me apuntó con la mano. No le di tiempo para sus amenazas, casi le ordené. Tenemos que ir a la morgue a buscar al Chuña. Muy tarde, Péndex, ya fui. La verdad, yo me quedé como estatua. Todo el ímpetu que traía conmigo se esfumó. ¿Qué se supone que era eso? Ahora mi hermano era pitonizo. No supe qué decir. Solo una pregunta vaga y estúpida. ¿Qué? Fuimos ayer, dimos su nombre, pero me juraron que no existía. Bueno, eso es porque el suyo no tenía carné ni nada. Lo mismo les dije yo y volvimos a la casa Cupa. Hay un cabro que es abogado. Él nos ayudó. ¿Ayudarte a qué?, preguntó Chupete con voz asustada. A pedir una orden y revisar todos los cuerpos del lugar. ¿Me estás diciendo que viste unos cadáveres sin avisarle a la mamá? 5, para ser más precisos. Vi a 5 personas muertas, Gabriel. Y créeme, ninguno era el Chuña. Sí, así como escuchaste, ninguno era el Chuña. Y fin de la tercera parte. Sígueme para escuchar la parte 4. Adiós, adiós.